Buenos días, nuevamente Melanie, gracias. Así es, nos acompañan Alberto Rojas de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional y José Carlos Chinchilla, sociólogo también acá, y nos estará acompañando vía remota Gustavo Araya, también analista. Buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre a ambos. Nos gustaría empezar justamente con la última parte de la nota, don Alberto, que es que usted mencionaba, el tema de que no se puede, se debe abordar este tipo de visitas, por lo menos en particular en el caso de este líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, como un tema que va más allá de lo simplemente religioso o de una agenda relacionada con la familia tradicional y que hay que verlo más desde una perspectiva política, tal vez para ahondar un poquito sobre eso que usted mencionaba. Buenos días. Sí, hay sectores importantes actuales del sector evangélico que están muy interesados en influenciar la dirección y las políticas del Estado y de alguna manera entonces posicionar sus temas, posicionar a personas incluso dentro del gobierno del Estado y dentro de los poderes del Estado, tanto en el Poder Ejecutivo como en la Asamblea Legislativa. Y hay una estrategia bien reconfigurada de varios sectores para que así sea. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Es importante también decir que la Luz del Mundo tiene una estrategia muy diferenciada digamos, a otros sectores evangélicos. Y es importante tenerlo en cuenta porque incluso el señor que ha sido cuestionado, Jasón Joaquín no es nombre, es apellido. Jasón Joaquín ha promovido el Estado laico desde el púlpito y desde sus medios de comunicación que él dirige durante 5 años en México de una manera sistemática. Entonces podemos hablar después, pero digamos tienen otra manera de posicionarse ante el Estado y es importante. Pero sí hay todo un proceso de sectores evangélicos y sobre todo neopentecostales para posicionar sus temas, su perspectiva e incluso llegar al gobierno del Estado. Usted decía ayer durante la entrevista que hicimos vía telefónica que esta Iglesia de la Luz del Mundo tiene una relación estrecha con diferentes gobiernos mexicanos, incluso con el actual de Andrés Manuel López Obrador. Sí, y es un poco por su misma historia. Imagínense que el gobierno, el Estado mexicano siempre ha sido laico y en algunos momentos de su historia ha sido anticlerical de una forma dinámica, apasionada y fuerte. Entonces, hubo un presidente Calles que puso a finales de la década del 20 del siglo pasado, de los años 20 del siglo pasado, generó unas políticas, incluso una ley tan fuerte que, por ejemplo, los sacerdotes no podían andar vestidos de sacerdotes fuera de la iglesia y solo podían hacer sus actividades, sus misas, por ejemplo, solo dentro de la iglesia. Eso generó incluso un movimiento armado que se llamó la Guerra Cristera. Y entonces, tuvo, digamos, hay muchas cifras, murieron más de 100,000 personas, alguna gente dice hasta 250,000 personas entre el ejército mexicano y soldados cristeros. En ese contexto nace la Luz del Mundo. Y como llaman, en el año 1926, y la Luz del Mundo apoya Calles. Y entonces vean que desde su nacimiento tiene una articulación política en un contexto de conflicto muy, 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 muy grande. Y después comienza a establecer unas relaciones muy estrechas con el PRI. Eso implica con los gobiernos de México durante mucho, mucho, mucho tiempo. Bien, vamos a continuar conversando de eso. Don José Carlos Chinchilla, analista, el día de ayer le hicimos una consulta a un exdiputado que estuvo en esa reunión y a diputados de la fracción actual. La argumentación básicamente gira en torno a que en este momento no se conocían antecedentes de ningún tipo de cuestionamientos fuertes a la figura de Nazón Joaquín García y que es algo normal y aceptable pues realizar actividades de ese corte con líderes religiosos en la Asamblea Legislativa, acá en donde estamos. ¿Cómo leer, cómo desmenuzar, digamos, qué lectura hacer sobre este tipo de reuniones que se realizan acá con líderes que tal vez en el momento, y esto lo argumentaban y lo repetían mucho, no había antecedentes, pero que generan cierta suspicacia sobre los intereses y la agenda que hay detrás de este tipo de reuniones? Buenos días. Buenos días. Bueno, en primer lugar yo creo que un político es
y debe ser, sobre todo porque supuestamente representa a todos y a todas nosotros, gente que debe tener mucho cuidado con quién se reúne. Pero independientemente de ello, véase que aparece, según lo dicho, el tema de la familia. Y podemos plantear, costarricenses, que en este momento el tema de la familia y el tema de la religión se convierten en temas de altísimo interés político para los partidos y para quienes quieren detentar el poder. Aquí, digamos, el punto que me interesa resaltar es cómo se está haciendo de la familia un instrumento para la política. Cómo se está haciendo de la religión un instrumento para la política. Y eso no es saludable para una sociedad democrática. Porque en el momento que se utiliza la familia para la política o se utiliza la religión para la política, se empieza a perder, digamos, el sentido práctico del por qué los políticos deben de conducir el país en la direccionalidad del desarrollo, en la direccionalidad del crecimiento económico, en la direccionalidad de la distribución de la riqueza y no de la utilización de elementos religiosos o políticos para sus fines de poder. Entonces, lo importante para mí en esta reunión no es la parte anecdótica, ¿verdad?, sino el evidenciar cómo han hecho de la familia y de la religión un instrumento para intereses políticos particulares. Cuando otra cosa es entender que somos una sociedad heterogénea, diferente, compuesta por diversas culturas, y eso es un valor. Pero aquí, en ese tipo de reuniones, es un tipo de reunión de carácter eminentemente de interés político. ¿Y con quién se reúnen? Con un líder religioso de dudosísima conducta ética en este momento, que eso no es una generación espontánea. Es decir, nadie puede ser acusado, como lo está haciendo esta persona, porque un día se le ocurrió hacer todo eso. No, es una práctica. Y la clase política debería ser más responsable de con quién se reúne. Y no tratar ahora, digamos, de tirar humo, ¿verdad?, para ocultar, digamos, esa simplicidad, ¿verdad?, con que se reúnen con cualquier persona, ni el trasfondo de esto, que es el uso de la familia, que es algo muy sagrado, y de la política, que es de la religión, que es todavía más sagrado, para fines políticos. Yo creo que hay que ponerle atención a esto. Decía ayer uno de los consultados que acá se tienen que recibir a todos los sectores, que algunos de esas personas son representantes, en el caso de este líder religioso de la Iglesia de la Luz del Mundo, que es un representante de una iglesia que en nuestro país tiene mucha gente, entonces que hubiera sido contraproducente, incluso maleducado no recibirlo, don José Carlos. Bueno, es que, digamos, vamos a decirlo de alguna forma, yo pienso que todo tiene su tiempo y su lugar, ¿verdad?, y todo tiene un sentido. La clase política de este país, evidentemente ahora, porque ha hecho de la religión un ingrediente del quehacer político, está tratando de ver cómo se vincula con los distintos sectores. Bueno, hemos visto cómo el alcalde de San José, para llegar a ser alcalde, tiene alianzas con grupos religiosos, ¿verdad? No es tan evidente, o sí es evidente para la mayoría de la gente. No sé, eso, pero que se da, se da. Entonces, hay un interés que no es el de recibir a alguien que representa a un grupo. No, es el interés de cooptar, de generar alianzas, porque sabemos, por ejemplo, en el caso del PUS, que en este momento tiene un interés de llegar al gobierno. Y entonces, ¿qué hace? Empieza a generar alianzas. ¿Con quiénes? En este caso, con un grupo religioso, luego con otro, para hacer de la religión un medio para llegar a la política. Cuando en realidad, digamos, el respeto sería más bien respetar el tema religioso como algo de cada quien y no meterlo en la dimensión política. Bueno, eso es lo que yo visualizo. Y además haría otra pregunta. ¿Qué hubiera ocurrido a estas mismas personas, qué opinión hubieran dado estas mismas personas si quienes hubieran hecho esa reunión hubiese sido el PAC o Liberación? Pensarían igual, ¿verdad? O cuando la gente del Frente Amplio se reúne, qué sé yo, con un líder sindical o con un dirigente venezolano, pensarían igual.
No, no, no. Yo creo que aquí no nos pueden meter gato por liebre. Aquí había un interés de utilizar la religión y la familia para fines políticos. Coincide con este criterio Gustavo Araya, también analista político. Gustavo, muy buenos días. Buenos días, un placer, César. Mucho gusto estar con ustedes, un placer acompañar a José Carlos y al compañero de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión. Me parece que aquí hay que, digamos, sistematizar un poco lo que ha venido sucediendo. Bien lo señalaban tanto el compañero de la Escuela Ecuménica como José Carlos en el siguiente sentido. Ya hay un antecedente en Costa Rica en donde se nota que evidentemente la religión ha dado frutos, ha significado para el sector político costarricense, digamos, un punto importante. La pérdida de legitimidad que han tenido los sectores políticos en Costa Rica, esa pérdida de apoyo popular, han encontrado en la religión la forma en la cual recuperarlo de alguna manera, y en el 2018 nos dimos cuenta, casi que de manera muy abultada en términos electorales, que la religión rinde réditos políticos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, efectivamente, el hecho de que no es una alianza nueva, no es una alianza reciente, es una alianza que se viene dando desde hace bastante tiempo en la Asamblea Legislativa, que se viene dando desde hace mucho tiempo también, 2010, el primer antecedente cuando doña Laura Chinchilla se reúne con más de 300 pastores para tener un conversatorio en el cual, digamos, se logre el apoyo de ellos para las elecciones nacionales. Hemos visto imposición de manos a candidatos a la presidencia de la República, hemos visto, como bien lo señala José Carlos, el uso de partidos políticos de corte religioso para que figuras como el alcalde de San José hayan salido de Liberación Nacional y regresado al poder. Entonces esto, digamos, no es nuevo. Sí hay una sistematicidad en el uso de la religión para rendir ese primer punto, esos elementos de carácter político que normalmente se habían perdido, y ahora más claramente elementos de carácter político electoral, por la pérdida de legitimidad que han tenido los sectores políticos habitualmente, los tradicionales. Esto me lleva a pensar que lo hecho por el Partido Unidad Social Cristiana de alguna manera sugiere que pudo haberse dado deliberadamente la forma de acercarse con otros movimientos que ya no eran los cooptados que se encontraban en Costa Rica, cooptados especialmente por el Partido de Liberación Nacional, o ya teniendo vigencia propia a través de los partidos de corte confesional, sino que tenían la necesidad de recurrir a una u otra denominación religiosa, obviamente de corte protestante, con la cual poder hacer esa alianza. Acordémonos de que el señor Joaquín García no es cualquier líder, es un líder que tiene más de 15.000 iglesias establecidas en Latinoamérica, en 58 países, más allá, perdón, de Latinoamérica, y entonces esto podía ser una alianza interesante para ambos lados. Uno, para un sector político que requiere una alianza nueva con, digamos, por decirlo así, un aire fresco fuera de nuestras propias fronteras, y alguien que necesita establecerse con muchísima mayor fuerza, con muchísima mayor preeminencia aquí en nuestro país. Importante destacarlo, don Alberto Rojas, el carácter latinoamericano regional del movimiento que representa, representa todavía el líder de esta agrupación, de esta religión, la luz del mundo, de esta iglesia. Estamos hablando de una iglesia que no solamente en México y aquí en Costa Rica ahora, sino también en otros países. Sí, es una iglesia que tiene una vocación, ellos lo dicen, una vocación universal. Nació en México, y después se ha ido expandiendo a Latinoamérica y al resto del mundo. Lo importante sí es decir que ellos tienen una estrategia política, incluso ellos la tienen razonada, y entonces incluso dicen, bueno, buenos cristianos para el mundo, buenos ciudadanos para el país. Entonces ya tienen una estrategia, y luego la estrategia no es que el líder de la iglesia, el apóstol de la iglesia de ellos, se posicione en puestos políticos, sino que posiciona a sus miembros de las iglesias. Y hay una diputada en nuestra Asamblea Legislativa que es miembro de una iglesia, Luz del Mundo, en Pérez Celedón. Entonces, y después de la reunión esta, ¿cómo se llama? Es una candidata importante que está en la Asamblea Legislativa. Entonces, digamos que en este sentido estas reuniones no son gratuitas,
Y entonces vean lo importante de la estrategia de la luz del mundo, que precisamente es posicionar a sus miembros, a miembros claves e importantes de su iglesia, dentro de los poderes de la República. Y así lo están haciendo y lo hacen en todos los estados, porque precisamente una de las estrategias de este nuevo líder, de Jasón Joaquín, es precisamente entrar en una negociación con los estados de los países en que están. No importa no importa la dirección política de ese estado, puede ser de derecha, de izquierda o de lo que quieran, pero ellos precisamente negocian con el estado y eso es parte de su política. Entonces, a partir de tienen toda una estrategia mediática y una estrategia también de negociación con los diferentes poderes del Estado. Entonces, no es gratuito, es algo que está incluso, es una estrategia montada desde la dirección internacional de la Iglesia. Nos quedan pocos minutos. Esto que dice don Alberto, don José Carlos, me recuerda mucho a la crítica que se hacía durante la campaña política sobre el tema del movimiento neopentecostal, de estas iglesias evangélicas que están muy extendidas en Latinoamérica y que ya han logrado mucho poder en muchos países como Brasil. Van a esta dirección sobre el interés de iglesias cristianas de no solamente tener una participación social, sino también ocupar puestos políticos del poder político en los diferentes países. Sí, el problema que tenemos en el mundo actual, este mundo globalizado, es que efectivamente el poder también quiere globalizarse. Y el problema mayor es que encuentra eco en personas locales que encuentran en esas alianzas estratégicas, que además usualmente vienen acompañadas de recursos económicos fuertes. Ya lo estamos viendo en los resultados de la campaña anterior y de cómo aparece de pronto reuniones millonarias, ¿verdad? Que uno dice, bueno, ¿de qué se trata esto? Bueno, efectivamente, este tipo de alianza genera a personas interesadas locales condiciones económicas, de conocimiento, de estrategia, digamos, que les permite una mayor capacidad de competencia, digamos, en el proceso electoral, por ejemplo, o en la aspiración electoral. Y esto es sumamente grave porque es sumamente opaco también. Esto es demasiado opaco. Esta reunión que ha salido a la luz pública de estos dirigentes del Partido Unidad Social Cristiano, posiblemente en los otros partidos se han dado con estos y otros líderes religiosos, con estos y otros intereses, ¿verdad? Pero no los conocemos, no los sabemos. Pero esa es la corriente que está por debajo de todo esto. Y el peligro, insisto, es el abandono de la política democrática, digamos, por una política condicionada por los elementos de orden religioso, por la manipulación ideológica de lo que es la familia. Y ese es el verdadero problema que tenemos. Porque entonces, esta clase política con poca imaginación para llevar adelante este país, tiene que recurrir, digamos, a el soporte de lo religioso, al soporte de los grandes conglomerados religiosos internacionales para poder avanzar hacia la silla presidencial o hacia la curul de la Asamblea Legislativa. Gustavo Araya, ya para ir concluyendo sobre este tema. Sí, a mí me preocupa particularmente, no solo me sumo a lo que señalaba José Carlos en el uso manipulado de elementos sustanciales constitutivos de la sociedad, como lo son la familia, como lo son la vida y demás, sino que también me preocupa que la política nacional se someta al vaivén de las propias rencillas que entre las religiones existe. Estos grupos religiosos no son del todo homogéneos, no son entre todos ellos evidentemente tampoco alianzas sostenidas en el tiempo. Son grupos contradictorios, son grupos que tienen luchas internas y que podrían someter entonces la política nacional, como ya lo hemos visto en alguna manera acá en el país con lo que sucede en la Asamblea Legislativa, a esa lucha de fracciones, a esa lucha de intereses económicos, más allá, digamos, de lo que sostiene efectivamente la base fundamental de la fe.
esto es una problemática en la que nos puede impactar muchísimo más fuertemente, en donde efectivamente la población termine de desencantarse no solamente de la política, sino también de la religión, y perdamos la democracia en esta amalgama que se está queriendo hacer entre ambos sectores. Ahora ya analista político, también a José Carlos Chinchilla, sociólogo y analista también, y a Alberto Rojas de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional. Se nos ha acabado el tiempo y pues muchísimas gracias también por su sintonía. Continúe con la programación de CINAR Costa Rica Medios. Muy buenos días.